Resumen, estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Introducción. Bienvenida, bienvenido, colega docente. Este audio ha sido diseñado especialmente para ti, pensando en tu tiempo y en tu examen de ascenso de categoría. En los próximos minutos vas a repasar de forma clara y ordenada todo lo que necesitas saber sobre estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. No vamos a leer el libro de memoria. Vamos a construir paso a paso un mapa mental que te permita entender, comparar y aplicar cada concepto. Escúchalo con calma, como si estuvieras en una clase magistral diseñada solo para ti. Empecemos por la base de todo. Entender qué es aprender y qué es enseñar. Recuerda, este audio te lleva de lo más simple a lo más complejo para que cada concepto nuevo se apoye en el anterior. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona adquiere o modifica conocimientos, habilidades, valores o conductas. A partir de la experiencia, el estudio o la observación no es un evento único, es un proceso continuo y progresivo. Es importante recordar que el aprendizaje implica un cambio relativamente permanente. Si una persona repite una conducta solo una vez y luego la olvida, eso no es aprendizaje real. El verdadero aprendizaje deja una huella duradera en la persona. Existen distintas corrientes que explican cómo aprendemos. El conductismo con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Explica el aprendizaje como una respuesta al estímulo y refuerzo del entorno. El cognitivismo pone el foco en los procesos internos, como la mente procesa, organiza y almacena la información. Y el constructivismo, muy presente en la pedagogía actual, sostiene que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas, en interacción con el entorno y con otras personas. Este es uno de los conceptos más preguntados. No confundas conductismo con constructivismo. El conductismo mira la conducta observable y externa. El constructivismo mira cómo el sujeto construye significado internamente. Recuerda, aprender es construir un cambio duradero en el conocimiento o la conducta, y ese cambio puede explicarse desde el conductismo, el cognitivismo o el constructivismo. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es un proceso mediante el cual el docente organiza, facilita y guía las condiciones para que el estudiante aprenda. Enseñar no es simplemente transmitir información, es diseñar un camino para que otra persona construya su propio aprendizaje. Presta especial atención a esta diferencia. Enseñar no es lo mismo que facilitar el aprendizaje. Enseñar, en su sentido más tradicional, pone el énfasis en la transmisión de contenidos por parte del docente. Facilitar el aprendizaje, en cambio, pone el énfasis en el estudiante como protagonista, y el docente actúa como guía, mediador y acompañante del proceso. En la pedagogía contemporánea, el docente ha dejado de ser la única fuente de conocimiento. Su rol se ha transformado en el de un mediador que diseña situaciones de aprendizaje, motiva
orienta y evalúa. Recuerda, enseñar es organizar las condiciones para el aprendizaje. El docente moderno es un mediador, no solo un transmisor de información. Ahora veamos relación entre enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje son procesos distintos, pero profundamente conectados. No hay enseñanza efectiva sin aprendizaje real, y el aprendizaje se ve favorecido cuando existe una enseñanza bien planificada. Muchos docentes responden incorrectamente porque piensan que si ellos enseñaron bien, el estudiante automáticamente aprendió. Pero el aprendizaje depende también de los factores propios del estudiante, su motivación, sus conocimientos previos, su estilo de aprendizaje y su contexto. Por eso, un buen docente no solo domina el contenido, también conoce cómo aprenden sus estudiantes y adapta su metodología a esas diferencias individuales. Aquí es donde entran los estilos de aprendizaje. Recordemos, la enseñanza busca provocar el aprendizaje, pero el aprendizaje ocurre dentro del estudiante y depende de múltiples factores personales. Ahora veamos, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son el conjunto de preferencias, tendencias y formas particulares que tiene cada persona para percibir, procesar, organizar y recordar información. Dicho de manera simple, es la forma preferida que tiene cada estudiante para aprender mejor. Este concepto suele aparecer en el examen. Los estilos de aprendizaje no determinan si una persona puede aprender o no. Determinan cómo aprende con mayor facilidad. Todos podemos aprender de distintas formas, pero cada persona tiene una tendencia predominante. Recuerda, el estilo de aprendizaje es el cómo prefiere aprender cada estudiante, no una etiqueta fija ni una limitación. Continuamos con características principales de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje tienen varias características que debes tener muy claras. Primero, son relativamente estables, pero no rígidos. Pueden ajustarse según el contexto o la materia. Segundo, son diferentes en cada persona. No existen dos estudiantes que aprendan exactamente igual. Tercero, influyen en la forma en que el estudiante prefiere recibir información, de forma visual, auditiva o a través del movimiento y práctica. Cuarto, ningún estilo es mejor que otro. No hay un estilo superior. Cada uno tiene ventajas según la tarea y el contexto. Y quinto, conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes permite al docente diversificar sus estrategias didácticas y atender mejor la diversidad del curso. Recordemos, ningún estilo de aprendizaje es superior a otro. Todos son válidos y el docente debe atenderlos con variedad de estrategias. A continuación, principales teorías sobre el estilo de aprendizaje. Existen varias teorías clásicas que el examen suele preguntar. Vamos a repasar de forma sencilla. La primera es el modelo de Kolb,
también llamado aprendizaje experiencial. Kolb propone que el aprendizaje ocurre en un ciclo de 4 fases: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. A partir de este ciclo, Kolb describe 4 estilos de aprendizaje: el estilo divergente, el estilo asimilador, el estilo convergente y el estilo acomodador. Cada uno combina de forma distinta estas 4 fases. La segunda es el modelo VAK, es decir, visual, auditivo y kinestésico. Este es probablemente el modelo más preguntado en el examen y lo vamos a desarrollar en detalle en la siguiente sección. La tercera es el modelo de Honey y Alonso, conocido también como CHAEA, que identifica 4 estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático. El estilo activo aprende haciendo y experimentando cosas nuevas. El estilo reflexivo aprende observando y analizando antes de actuar. El estilo teórico aprende integrando la importancia en modelos lógicos y estructurados. Y el estilo pragmático aprende cuando puede aplicar lo aprendido de forma práctica e inmediata. No confundas este término con el modelo de Kolb, aunque están relacionados. Honey y Alonso adaptaron y ampliaron las ideas de Kolb, por eso hay similitud entre los estilos, pero son clasificaciones distintas con nombres distintos. También existe la teoría de la inteligencia múltiple, que aunque no es exactamente un modelo de estilos de aprendizaje, se relaciona mucho con este tema porque explica que cada persona tiene capacidades más desarrolladas en distintas áreas: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Recuerda, Kolb, VAK y Honey y Alonso son las 3 teorías de estilos de aprendizaje más preguntadas. Cada una organiza el aprendizaje desde un ángulo diferente. Tipos de estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Vamos ahora al modelo más práctico y más preguntado en el examen, el modelo VAK. El estilo visual describe a los estudiantes que aprenden mejor viendo. Prefieren imágenes, esquemas, mapas conceptuales, gráficos, colores y videos. Recuerdan mejor lo que ven que lo que escuchan. En el aula, este estudiante se beneficia de pizarras, presentaciones y materiales con apoyo gráfico. El estilo auditivo describe a los estudiantes que aprenden mejor escuchando. Prefieren explicaciones orales, debates, exposiciones y audios, como el que estás escuchando ahora mismo. Recuerdan con facilidad lo que se dice en voz alta y muchas veces repiten en voz baja lo que están estudiando para reforzar la memoria. El estilo kinestésico describe a los estudiantes que aprenden mejor haciendo, moviéndose y experimentando. Necesitan tocar, manipular,
practicar y vivir la experiencia directamente. Se aburren fácilmente con explicaciones puramente teóricas y aprenden mejor con actividades prácticas, experimentos y trabajo de campo. Presta especial atención a esta diferencia. Un estudiante visual memoriza mejor con un mapa mental. Un estudiante auditivo memoriza mejor repitiendo en voz alta y un estudiante kinestésico memoriza mejor practicando físicamente la tarea. Recuerda, visual es ver, auditivo es escuchar, kinestésico es hacer y moverse. El aula ideal combina las tres formas para atender a todos los estudiantes. Métodos de enseñanza. Un método de enseñanza es el camino organizado y sistemático que sigue el docente para lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que el estilo de aprendizaje describe cómo aprende el estudiante, el método de enseñanza describe cómo actúa el docente. Entre los métodos más importantes que suele evaluarse en examen están el método de lección magistral, el método de demostración, el método de proyectos, el método de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. El método de lección magistral es el más tradicional. El docente expone el contenido de manera oral, ordenada y estructurada, mientras los estudiantes escuchan y toman apuntes. Es útil para transmitir mucha información en poco tiempo, pero tiene la limitación de fomentar un rol pasivo del estudiante si no se combina con otras estrategias. El método de demostración consiste en que el docente muestra de forma práctica cómo se realiza una tarea, un procedimiento o un experimento para que luego el estudiante lo replique. Es muy efectivo para el aprendizaje de habilidades técnicas y procedimentales. En el método de casos utiliza situaciones reales o simuladas para que los estudiantes analicen, discutan y propongan soluciones. Favorece el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Recuerda, el método de enseñanza es la ruta que diseña el docente. No es lo mismo transmitir información que hacer que el estudiante la descubra o la practique. Ahora veamos estrategias didácticas. Una estrategia didáctica es un conjunto de acciones planificadas por el docente para facilitar el aprendizaje de un contenido específico. Muchos docentes responden incorrectamente porque confunden método con estrategia. No confundas este término con el método. El método es el enfoque general y amplio con el que se organiza toda la enseñanza. La estrategia es más concreta, es la herramienta específica que se usa dentro de ese método, como un debate, un mapa conceptual, una lluvia de ideas o una simulación. Las estrategias didácticas deben adaptarse a los objetivos de aprendizaje, el contenido al contexto del aula y, sobre todo, a la diversidad de estilos de aprendizaje presentes en el grupo. Recuerda, el método es el camino general, la estrategia es la herramienta concreta que se usa dentro de ese camino. Ahora veamos metodologías activas.
Las metodologías activas son enfoques de enseñanza que ponen al estudiante en el centro del proceso, convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. Se ponen al modelo tradicional donde el docente es el único emisor de conocimiento. Este es uno de los conceptos más preguntados en el examen. Las metodologías activas incluyen el aprendizaje basada en problemas, el aprendizaje basada en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo y el aula invertida, entre otras. Su objetivo principal es desarrollar competencias, no solo memorizar contenidos. El estudiante investiga, practica, discute, crea y aplica lo aprendido mientras el docente guía, orienta y retroalimenta. Recuerda, en las metodologías activas, el estudiante hace, participa y construye. El docente guía y acompaña, no solo transmite. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Estos dos términos generan mucha confusión en el examen, así que presta especial atención. El aprendizaje cooperativo es una metodología estructurada, donde el docente organiza los grupos, asigna los roles específicos a cada integrante y define claramente los objetivos y las tareas. Cada estudiante tiene una responsabilidad concreta dentro del grupo y el éxito del grupo depende del aporte de cada uno. Un ejemplo clásico es la técnica del rompecabezas o jigsaw, donde cada estudiante se especializa en una parte del contenido y luego la enseña a sus compañeros. El aprendizaje colaborativo, en cambio, es más flexible y abierto. Los estudiantes trabajan juntos hacia una meta común, pero sin una estructura tan rígida de roles impuesta por el docente. Aquí, el grupo negocia, organiza su propio trabajo y construye el conocimiento de forma conjunta y más autónoma. No confundas este término con el otro. En el aprendizaje cooperativo, la estructura la define el docente. En el aprendizaje colaborativo, la estructura la construyen los propios estudiantes. Recuerda, cooperativo es estructurado y con roles definidos por el docente. Colaborativo es más libre y construido por el grupo. Ahora veamos aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas parte de una situación problemática real o simulada que los estudiantes deben analizar e investigar para encontrar una solución. El problema se presenta al inicio, antes de dar la teoría, y es el motor que impulsa la búsqueda de conocimiento. Este método desarrolla el pensamiento crítico, la investigación autónoma y la capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales. Recordemos, en el aprendizaje basado en problemas, todo comienza con una pregunta o un problema que hay que resolver. Ahora veamos aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos organiza el proceso de enseñanza alrededor de la creación de un producto final, tangible y significativo. Los estudiantes planifican, investigan, ejecutan y presentan un proyecto que responde a una necesidad o pregunta real. No confundas este método con el aprendizaje basado en problemas. En el aprendizaje basado en problemas,
El foco está en resolver una situación problemática mediante el análisis. En el aprendizaje basado en proyectos, el foco está en construir un producto final concreto a lo largo de un proceso más extenso. Recordemos entonces, problemas se resuelve una situación con análisis. Proyectos se construye un producto final a través de un proceso. A continuación, veamos aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo conocimiento se relaciona de forma sustancial con los conocimientos previos que ya tiene el estudiante. No es memorizar datos sueltos, es conectar lo nuevo con lo que ya se sabe, dándole sentido y aplicación real. Para que exista aprendizaje significativo, el contenido debe ser relevante para el estudiante y el estudiante debe tener una disposición activa para aprender, relacionando ideas y no solo repitiendo información. Recuerda, el aprendizaje significativo conecta lo nuevo con lo que el estudiante ya sabe. Sin esa conexión, solo hay memorización mecánica. Ahora, veamos aprendizaje autónomo y aprendizaje experiencial. El aprendizaje autónomo es la capacidad del estudiante para gestionar su propio proceso de aprendizaje, planificar su tiempo, buscar información, autoevaluarse y tomar decisiones sobre cómo aprender. El rol del docente aquí es orientar y proporcionar herramientas, no dirige cada paso. El aprendizaje experiencial, vinculado directamente al modelo de Cole, sostiene que aprendemos principalmente a través de la experiencia directa, reflexionando sobre ella y transformándola en nuevos conocimientos aplicables. Recuerda, autónomo es el estudiante gestionando su propio aprendizaje. Experiencial es aprender a partir de vivir y reflexionar sobre la experiencia. Atención a la diversidad e inclusión educativa. Atender a la diversidad significa reconocer que cada estudiante es distinto y adaptar la enseñanza a esas diferencias, ritmos de aprendizaje, estilos, capacidades, intereses y necesidades específicas. La inclusión educativa va un paso más allá. Busca que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones personales, sociales o culturales, participen plenamente en el proceso educativo con las adaptaciones necesarias para realizar igualdad de oportunidades. Es importante recordar que atender la diversidad no significa enseñar lo mismo de una sola forma, esperando que todos aprendan igual. Significa diversificar estrategias para que cada estudiante tenga una oportunidad real de aprender. Recuerda, diversidad es reconocer las diferencias entre estudiantes. Inclusión es garantizar que todos participen y aprendan sin barreras. Ahora veamos motivación en el aprendizaje. La motivación es la fuerza interna o externa que impulsa al estudiante a aprender, participar y esforzarse. Existen dos tipos principales. La motivación intrínseca nace del propio interés del estudiante, del gusto por aprender, de la curiosidad o de la satisfacción personal de lograr algo. La motivación extrínseca depende de factores externos como calificaciones, premios, reconocimientos o la aprobación de otras personas.
No confundas estos dos términos. La motivación intrínseca suele generar aprendizajes más profundos y duraderos, porque el estudiante aprende porque quiere. La motivación extrínseca puede ser útil a corto plazo, pero no siempre garantiza un aprendizaje significativo. Recuerda, la motivación intrínseca nace de adentro. La motivación extrínseca depende de factores externos. A continuación, rol del docente y rol del estudiante. En la pedagogía contemporánea, el rol del docente es el de guía, mediador, facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Planifica, orienta, motiva, evalúa y adapta su enseñanza a la diversidad del grupo. El rol del estudiante, en cambio, es activo y protagónico. El estudiante investiga, participa, construye, colabora y reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje. Ya no es un receptor pasivo de información. Entonces, recuerda, el docente guía el proceso. El estudiante construye su propio aprendizaje de forma activa. A continuación, evaluación del aprendizaje. La evaluación es el proceso de recoger información para valorar el nivel de logro de los aprendizajes. No es solo poner una nota, es un proceso continuo que permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Existen distintos momentos de evaluación. La evaluación diagnóstica, que se realiza al inicio para conocer los saberes previos. La evaluación formativa, que se realiza durante el proceso para retroalimentar y ajustar la enseñanza. Y la evaluación sumativa, que se realiza al final para valorar el resultado global del aprendizaje. Este es uno de los conceptos más preguntados. La evaluación formativa no busca calificar, busca mejorar el proceso mientras éste ocurre. Recuerda, diagnóstica es al inicio, formativa es durante el proceso, sumativa es al final. A continuación, planificación y adaptación metodológica según el contexto. Planificar la enseñanza significa definir con anticipación los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos y los criterios de evaluación de una clase o una unidad didáctica. Una buena planificación no es rígida. Debe adaptarse al contexto real del aula, considerando el número de estudiantes, sus estilos de aprendizaje, sus necesidades, los recursos disponibles y las características del entorno social y cultural. Recordemos, planificar no es improvisar, pero tampoco es aplicar siempre lo mismo. La buena planificación se adapta al contexto real del aula. Diferencias entre estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Llegamos a una de las diferencias más importantes de todo el examen. Los estilos de aprendizaje describen cómo aprende mejor una persona. Los métodos de enseñanza indican cómo el docente organiza el proceso educativo. El estilo de aprendizaje pertenece al estudiante, es interno, individual y relativamente estable. El método de enseñanza pertenece al docente. Es una decisión pedagógica que se elige y se planifica según los objetivos y el grupo. Un buen docente no elige un único método fijo, sino que combina distintos métodos y estrategias para atender la variedad de estilos de aprendizaje presentes en el aula.
Recuerda, estilo de aprendizaje, cómo aprende el estudiante. Método de enseñanza, cómo organiza el docente la clase. Ahora, veamos aplicaciones prácticas en el aula. Todo lo que hemos revisado tiene un objetivo final: mejorar la práctica docente diaria. En el aula, esto significa combinar explicaciones orales con apoyo visual para atender a estudiantes auditivos y visuales al mismo tiempo. Significa incluir actividades prácticas y manipulativas para atender a los estudiantes kinestésicos. Significa usar metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo para que el estudiante participe activamente. Y significa evaluar de forma continua, no solo al final, para ajustar la enseñanza según los resultados. Recordemos, la clave está en la variedad. Ningún estudiante aprende siempre de la misma forma y ningún método funciona igual para todos. Ahora veamos aspectos que suelen aparecer en el examen. Antes de cesar, un consejo final. El examen suele centrarse en comparaciones, estilos versus métodos, cooperativo versus colaborativo, problema versus proyecto, motivación intrínseca versus extrínseca y los distintos momentos de la evaluación. Este es uno de los conceptos más preguntados. Cuando una pregunta te presente dos términos parecidos, piensa primero quién es el protagonista, si es el estudiante o el docente, y si la acción ocurre antes, durante o después del proceso de enseñanza. Esa estrategia te va a ayudar a resolver la mayoría de las preguntas comparativas. Un resumen general. Hemos recorrido un camino completo desde entender qué es aprender y qué es enseñar, pasando por los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, las teorías de Kolb y de Honey Alonso, los métodos de enseñanza tradicionales y activos, el aprendizaje cooperativo, colaborativo, basado en problemas y en proyectos, hasta llegar a la evaluación, la motivación y la atención a la diversidad. Recuerda siempre esta idea central. Los estilos de aprendizaje explican cómo aprende el estudiante y los métodos de enseñanza explican cómo actúa el docente para lograr ese aprendizaje. Un docente eficaz conoce ambos mundos y los conecta todos los días en el aula. Ahora sí, continuemos con las ideas clave, las confusiones frecuentes y las preguntas rápidas de repaso. Las 30 ideas imprescindibles para el examen. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el conocimiento o la conducta. La enseñanza es el proceso de organizar y facilitar las condiciones para que el estudiante aprenda. Otro, los estilos de aprendizaje describen cómo aprende mejor cada persona. Otro, los métodos de enseñanza describen cómo organiza el docente el proceso educativo. Otra idea, ningún estilo de aprendizaje es superior a otro. El modelo VAC clasifica a los estudiantes en visual, auditivo y kinestésico. El estudiante visual aprende mejor con imágenes, esquemas y color. Otra idea, el estudiante auditivo aprende mejor escuchando explicaciones y repitiendo en voz alta. El estudiante kinestésico aprende mejor practicando y moviéndose.
Otra idea, el modelo de Kolb propone 4 fases: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Otra idea, Kolb describe 4 estilos: divergente, asimilador, convergente y acomodador. Otra idea, Honey y Alonso proponen los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático. Otra idea, el aprendizaje cooperativo tiene roles y estructura definidos por el docente. El aprendizaje colaborativo es más flexible y organizado por los propios estudiantes. El aprendizaje basado en problemas comienza con una situación problemática a resolver. El aprendizaje basado en proyectos culmina en un producto final concreto. Otra idea, el aprendizaje significativo conecta el nuevo conocimiento con los saberes previos. El aprendizaje autónomo depende de la autogestión del propio estudiante. Otra idea, la motivación intrínseca nace del interés personal del estudiante. La motivación extrínseca depende de factores externos como premios o notas. Otra idea, la evaluación diagnóstica se aplica al inicio del proceso. Otra idea, la evaluación formativa se aplica durante el proceso para retroalimentar. La evaluación sumativa se aplica al final para valorar resultados. El rol del docente contemporáneo es de guía, mediador y facilitador. El rol del docente contemporáneo es activo y protagónico. Atender la diversidad implica adaptar la enseñanza a las diferencias individuales. La inclusión educativa garantiza la participación plena de todos los estudiantes. Otra idea, las metodologías activas ponen al estudiante en el centro del proceso. La estrategia didáctica es la herramienta concreta dentro de un método de enseñanza. Otra idea, un docente eficaz combina varios métodos para atender la diversidad de estilos de aprendizaje del aula. Ahora vamos a ver las 20 confusiones más frecuentes en el examen. Estilos de aprendizaje versus métodos de enseñanza. El estilo es del estudiante, el método es una decisión del docente. Método versus estrategia didáctica. El método es el enfoque general. La estrategia es la herramienta específica dentro de este método. Aprendizaje cooperativo versus colaborativo. El cooperativo tiene roles fijados por el docente. El colaborativo es más libre y autogestionado por el grupo. Aprendizaje basado en problemas versus aprendizaje basado en proyectos. En problemas se analiza y resuelve una situación. En proyectos se construye un protocolo final. Enseñar versus facilitar el aprendizaje. Enseñar transmite contenido. Facilitar acompaña al estudiante como protagonista. Motivación intrínseca versus extrínseca. La intrínseca nace del interés propio. La extrínseca depende de factores externos. Conductismo versus constructivismo. El conductismo mira la conducta observable. El constructivismo mira la construcción interna del conocimiento. La evaluación formativa versus sumativa. La formativa ocurre durante el proceso para mejorar. La sumativa ocurre al final para calificar. Evaluación diagnóstica versus formativa. La diagnóstica se hace antes de enseñar. La formativa se hace mientras se enseña. Modelo de Kolb versus modelo Honey y Alonso. Honey y Alonso adaptaron y ampliaron el modelo original de Kolb.
Aprendizaje significativo versus memorización mecánica. El significativo conecta ideas. La memorización repite datos sin relacionarlos. Aprendizaje autónomo versus aprendizaje dirigido. El aprendizaje autónomo lo gestiona el propio estudiante. El dirigido depende de las indicaciones constantes del docente. Diversidad versus inclusión. La diversidad reconoce las diferencias. La inclusión garantiza la participación plena de todos. Estilo visual versus estilo kinestésico. El visual aprende observando. El kinestésico aprende haciendo y moviéndose. Metodología activa versus metodología tradicional. La activa centra el proceso en el estudiante. El tradicional centra el proceso en el docente. Lección magistral versus método de demostración. La magistral es exposición oral. La demostración es mostrar un procedimiento práctico. Rol del docente tradicional versus rol del docente contemporáneo. El tradicional transmite, el contemporáneo media y guía. Aprendizaje experiencial versus aprendizaje teórico. El experiencial parte de vivir la experiencia. El teórico parte de conceptos abstractos. Planificación rígida versus planificación flexible. La planificación eficaz se adapta al contexto real del aula. Estilo de aprendizaje estable versus estilo de aprendizaje fijo. El estilo es relativamente estable, pero puede variar según el contexto. No es una etiqueta permanente e inmodificable. Ahora vamos a realizar 30 preguntas rápidas de repaso. 1. Pregunta: ¿qué es aprendizaje? Respuesta: un proceso de cambio relativamente permanente en el conocimiento o la conducta a partir de la experiencia. 2. ¿Qué es la enseñanza? Respuesta: el proceso de organizar y facilitar las condiciones para que el estudiante aprenda. ¿Qué corriente explica el aprendizaje como respuesta a estímulos y refuerzos? Respuesta: el conductismo. ¿Qué corriente sostiene que el estudiante construye su propio conocimiento? Respuesta: el constructivismo. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Respuesta: las preferencias y formas particulares de cada persona para percibir y procesar información. ¿Qué modelo clasifica a los estudiantes en visual, auditivo y kinestésico? Respuesta: el modelo BAC. ¿Cómo aprende mejor un estudiante visual? Respuesta: viendo imágenes, esquemas y materiales gráficos. ¿Cómo aprende mejor un estudiante auditivo? Respuesta: escuchando explicaciones y repitiendo en voz alta. ¿Cómo aprende mejor un estudiante kinestésico? Respuesta: practicando, moviéndose y experimentando directamente. ¿Cuáles son las 4 fases del modelo de Kolb? Respuesta: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. ¿Cuáles son los 4 estilos de Kolb? Respuesta: divergente, asimilador, convergente y acomodador. ¿Cuáles son los 4 estilos de Honey y Alonso? Respuesta: activo, reflexivo, teórico y pragmático. ¿Qué caracteriza el aprendizaje cooperativo? Respuesta: roles y estructura definidos por el docente. ¿Qué caracteriza el aprendizaje colaborativo? Respuesta: mayor flexibilidad y organización propia del grupo de estudiantes. ¿Con qué comienza el aprendizaje basado en problemas? Respuesta: con una situación problemática real simulada. ¿En qué termina el aprendizaje basado en proyectos? Respuesta: en la creación de un producto final concreto y significativo.
¿Qué es el aprendizaje significativo? Respuesta: aquel que conecta el nuevo conocimiento con los saberes previos del estudiante. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Respuesta: la capacidad del estudiante de gestionar su propio proceso de aprendizaje. ¿De dónde nace la motivación intrínseca? Respuesta: del interés y la satisfacción personal del propio estudiante. ¿De qué depende la motivación extrínseca? Respuesta: de factores externos como premios, notas o reconocimientos. ¿Cuándo se aplica la evaluación diagnóstica? Respuesta: al inicio del proceso para conocer los saberes previos. ¿Cuándo se aplica la evaluación formativa? Respuesta: durante el proceso para retroalimentar y mejorar. ¿Cuándo se aplica la evaluación sumativa? Respuesta: al final del proceso para valorar el resultado global. ¿Cuál es el rol del docente contemporáneo? Respuesta: ser guía, mediador y facilitador del aprendizaje. ¿Cuál es el rol del estudiante contemporáneo? Respuesta: ser activo, participativo y protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué significa atender a la diversidad? Respuesta: adaptar la enseñanza a los diferentes o diferencias individuales de los estudiantes. ¿Qué garantiza la inclusión educativa? Respuesta: la participación plena de todos los estudiantes sin barreras. ¿Qué ponen en el centro las metodologías activas? Respuesta: al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre método y estrategia didáctica? Respuesta: el método es el enfoque general, la estrategia es la herramienta concreta dentro de ese método. ¿Cuál es la diferencia esencial entre estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza? Respuesta: los estilos describen cómo aprende el estudiante. Los métodos describen cómo organiza el docente su enseñanza. Con estas 30 preguntas y respuestas hemos terminado. Sin embargo, colega docente, has completado un repaso integral de estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Confía en tu preparación. Recuerda siempre la idea central de este audio: conocer cómo aprenden tus estudiantes y saber elegir el método adecuado es lo que transforma una clase común en una experiencia de aprendizaje real. Mucho éxito en tu examen de ascenso de categoría.